También la palabra pacto o berit significa alianza. Y esto es una palabra muy positiva, ¿no es cierto? Porque cuando nosotros hablamos de alianza, estamos pensando de que nos estamos uniendo a alguien más, porque cuando nos unimos somos más fuertes, ¿no es cierto? Por eso esa canción que dice el pueblo unido, bueno, ustedes ya la saben, ¿verdad? Muy bien. Y esto es cierto. Mientras nosotros hacemos una alianza, podemos tener más fuerza, podemos ser más fuertes. Ahora, déjenme decirles que en esta mañana o en este momento vamos a aprender de relaciones y de pacto, porque tenemos la posibilidad de relacionarnos con la persona más fuerte del universo, que es Dios, y poder tener esa relación de pacto con ese ser tan increíble que crió todo lo que nosotros vemos. Hoy también vamos a estar viendo que podemos tener relaciones de pacto con el Espíritu Santo, y cómo el Espíritu Santo, siendo parte del Dios Altísimo, habita en nosotros o quiere vivir en nosotros, y podemos tener relación de pacto, de alianza, de acuerdo mutuo con el Santo Espíritu de Dios. Y en tercer lugar, y aquí le estoy dando el mensaje completo, ¿verdad? ¿Está bien? Que vamos a tener una relación de pacto con nuestro prójimo. Y esta relación de pacto también Dios la ha establecido para que podamos, al igual como estamos ahorita, tener alianza, tener acuerdo con las demás personas que están en este lugar. Así que vamos a comenzar con este mensaje hablando de las relaciones de pacto en el reino. Dios establece su pacto con su pueblo escogido y lo hace a través del sacrificio del cordero llevado al tabernáculo. El día que esto se celebraba era el día de los panes sin levadura. Dice Lucas 22, versículo 7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. ¿Qué significa esto? Que en el Antiguo Testamento, siempre cuando se hacía un pacto, tenía que hacerse a través del sacrificio. Hoy no lo hacemos así. Pero antes, para hacer un pacto, por ejemplo, el pacto que Dios hizo con Abraham, había víctimas cortadas por la mitad. Y las personas que hacían el pacto tenían que pasar en medio de esas víctimas que había muerto, que habían sido cortadas y que su sangre había sido derramada. Es decir, el pacto, la alianza, el acuerdo de aquel entonces era un pacto de sangre. Era un pacto muy serio cuando se hacía de esa manera. Ahora, nosotros sabemos ahora que el sacrificio de Jesucristo por nosotros, el cual fue partido por nosotros, los clavos penetraron sus manos y sus pies, la lanza traspasó su costado también y se derramó sangre. Para nosotros Jesucristo representa ahora el sacrificio que se hizo, un sacrificio serio, formal, para que los que estamos aquí podamos tener pacto. ¿Está bien? Jesucristo lo hace posible. Un acuerdo que podemos tener con Dios, con el Espíritu Santo y con las demás personas. Como hijos e hijas de Dios, esta relación que nosotros podemos tener en el reino de Dios comienza con una relación de pacto con Dios. Ahora, antes de poder hablar de esto, de este pacto, ustedes dirán, bueno, si es un pacto tan serio, ¿qué me pide Dios de mi parte para que yo pueda tener esa relación de pacto con Él? ¿Me pide algún sacrificio?
hasta dónde llega el límite de lo que yo tengo que hacer por Dios para mantener ese pacto. Y el pasaje de la palabra del Señor nos lo recuerda y es muy sencillo. La relación de pacto con Dios es recordar en memoria de mí. Eso es lo que dice Jesús. El nuevo pacto en mi sangre, el nuevo pacto en mi cuerpo, lo que ustedes tienen que hacer únicamente es recordar. Ahora yo quisiera hacer un ejercicio en este momento. ¿Está bien? Un ejercicio en este momento para nosotros. Un favor de Dios que tú no olvidas. Un beneficio de Dios que tú dices, si Dios no hace esto, yo no estuviera aquí. Ponlo en tu corazón, ponlo en tu mente. ¿Está bien? ¿Ya pensaste en eso? Puede ser que en algún momento te pusieron la pistola aquí en nuestra bella Guatemala y te dijeron, deme las cosas, y gracias a Dios no salió el tiro. Yo me recuerdo a mi primo que le pidieron su carro y él no lo quiso entregar, y entonces le pusieron la pistola y percutaron el arma y no se disparó. Estoy seguro que él se recuerda muchas veces de que Dios hizo ese milagro, ¿no es cierto? Un accidente, un diagnóstico adverso, una situación tal vez difícil, lo pusiste en tu corazón. Tus estudios, tal vez no te ha pasado mucho, pero dices, al fin me gradué. Y eso es de Dios, dice alguien, ¿verdad? Alguien más dice, soy papá, como este muchacho que pasó anteriormente. ¿Ya? Qué bueno celebrar ser papá, ¿verdad, Jorge? ¿Ah? Es un gran milagro. Ahora, precisamente con ese ejercicio mental, lo que Dios quiere hacer en ese pacto que nosotros tenemos con Él en el reino de los cielos y en el reino de Dios, es que recordemos. Al pueblo de Israel se le pedía recordar lo que Dios había hecho por ellos cuando los sacó de Egipto para llevarlos a la tierra de Canaán. Se les pedía recordar cómo Dios había hecho maravillas, había abierto el mar rojo, cómo habían comido gratis por 40 años. Se parecen a algunos de nuestros jóvenes en la casa, ¿verdad? 40 años gratis recibieron el maná y eso te tenía que recordar. ¿Está bien? Dios diciéndole a su pueblo, recuerda de dónde te saqué. En algunos pasajes, y yo he estado leyendo el Antiguo Testamento, dice, te saqué del horno de la aflicción. ¿Se imaginan qué situaciones tan difíciles estaba pasando el pueblo de Israel? El horno de la aflicción. También Dios le dice, recuerda las palabras que yo te mando hoy. Las escribirás en las puertas de tus casas, en tus dinteles. Vas a escribir incluso en tu frente, en tus vestidos, las palabras que yo te mando hoy. Ahora, nosotros no tenemos que recordar los 613 mandamientos que dice la ley de Dios. ¿Está bien? No solo son 10. Hay 613 mandamientos clasificados. No. ¿Qué tiene que recordar el hijo y la hija de Dios que ya vive en el reino de Dios? A ver. En memoria de mí. Coman este pan y beban esta copa. Y eso es lo que yo les pido para que ustedes recuerden que tenemos un pacto entre nosotros, dice Dios. Yo entregué a mi hijo unigénito para que tú pudieras vivir. Te tocaba a ti morir, pero yo me ocupé de ese asunto, entregando a mi propio hijo para que tú fueras salvo. ¿Cuántos pueden recordar eso? Podemos darle un aplauso a Dios en este momento, porque lo podemos recordar. Miren, es muy sencillo. Miren, es un ejercicio que debiéramos de hacer cuando estamos de bajón, cuando nos sentimos tristes,
Cuando llega un momento tal vez de aburrimiento y decimos, ¿qué más? Comienza a recordar no solamente tu alianza con Dios a través del sacrificio de Jesucristo, sino todas aquellas buenas cosas que Dios te ha provisto. ¿Está bien? Es una bendición para nosotros saber esto. Tenemos una relación con Dios cada vez que nosotros nos recordamos de lo bueno que Él es, de lo bueno que ha sido con nosotros, y de que excepto la gracia de Dios, yo estuviera en otro lado y no en este lugar. Gracias, Señor. La segunda relación de pacto en el reino que quiero mencionarles, aparte de recordar, mi relación de pacto con Dios es recordar su plan redentor y todo lo que Él hizo. Pero la segunda parte de mi pacto que Dios me permite en el reino de Dios es con el Espíritu Santo. Y yo quisiera ir a 1 Corintios capítulo 3 y versículo 16. Y dice este pasaje: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en vosotros? Y quisiera ir de una vez a Gálatas 5, 25 y 26. El mismo apóstol Pablo escribe: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Una segunda parte del pacto que nosotros tenemos en el reino de los cielos es con el Espíritu Santo. Y esta relación de pacto es vivir en el Espíritu Santo. ¿Está bien? Vivir en el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo en Juan capítulo 10 y versículo 10 dice: yo he venido para darles vida y vida en abundancia. ¿Y cómo se manifiesta esta vida? Cuando comenzamos a vivir libres del orgullo, de los pleitos, de las envidias, de la vanidad, del egoísmo, de todos aquellos frutos de la carne que nos causan daño en nuestro corazón y que le causan daño a otros. Este es parte de mi pacto. Cuando yo comienzo a vivir en el Espíritu Santo, es en aquel momento en que desaparecen todas aquellas aflicciones y ansiedades de la vida. ¿Me entienden? Tenemos un pacto con Dios porque dice esta parte de la palabra de Dios que los hijos e hijas de Dios somos templo del Espíritu Santo. Aquí, cuando nos reunimos los días domingos, encontramos a Dios. Amén. ¿Sí? Gracias, Señor. Encontramos comunión con otros. Pero cuando nos vamos, nos llevamos al Espíritu Santo, de acuerdo a este pasaje. Es decir, la iglesia de Jesucristo, como se ha dicho muchas veces, no es el lugar, aunque este lugar está muy bonito, ¿no es cierto? ¿Sí? Es agradable, es cómodo, hay parqueo, dan refacción. ¿Está bien? Está bonito. Pero este lugar solamente es algo que recibe a las personas que contienen el don del Espíritu Santo. Cada vez que nosotros nos vamos, no nos vamos solos, sino que el Espíritu Santo vive en nosotros. Y la promesa de Dios es que no nos va a dejar nunca. Ahora, el problema está de que muchas veces nosotros faltamos a esta alianza con Dios y nos olvidamos que caminamos con el Espíritu Santo todos los días. Ahora, ¿qué sucede? Como es una alianza, como es un pacto de Dios hacia nosotros, Él nunca nos abandona. Lo que sucede es que el Espíritu Santo se contrista
Y como dice otro versículo, se apaga como una llama que nosotros teníamos prendida y le echamos agua. Pero ahí está. Él nunca nos va a dejar. Por eso, parte de mi alianza con Dios, parte de mi pacto con Dios es decirle todos los días: Espíritu Santo, quiero caminar contigo. Libre de orgullo, de problemas con mi vecino. Quiero vivir bien, que pueda traer a mi vida el fruto del Espíritu Santo, que todos conocemos, ¿verdad? Ahí siempre en Gálatas, que él dice: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, que es dominio propio. Eso precisamente es el pacto que yo tengo de relación con el Espíritu Santo. Y entonces, cuando comienzo a caminar en el reino de los cielos, en esta tierra, atraigo bajo el reino de los cielos aquí, recordando todo lo que Él ha hecho, pero también viviendo en el Espíritu Santo. Ahora, yo quiero ir a algo práctico. ¿Cuántas derrotas tuvimos esta semana pasada en nuestras vidas personales? Como hijos de Dios, posiblemente hayan sido muchas. Posiblemente han sido muchas. Pero hoy es una nueva oportunidad para renovar esa alianza. Cuando nosotros faltamos a nuestra parte del pacto, Dios nunca falla. Por eso la Biblia dice que Dios es fiel. Y aunque nosotros le fuéramos infieles, gracias a Jesús, Él permanece fiel. Qué paciencia, ¿verdad? Pero cuando podemos retomar el pacto y la alianza de Dios y decirle a Él: Señor, yo quiero vivir y bajar ese reino de los cielos aquí en la tierra. Quiero vivir en una forma sobrenatural, donde tú vivas en mí y que el reino de Dios se manifieste a través de mí. ¿Cómo puede suceder eso? A través del poder del Espíritu Santo. Ahora les voy a poner un ejemplo, y algunos teólogos no estarán muy de acuerdo con esto, pero cuando Jesús vino, Él se despojó de todo su poder como Dios para ser uno de nosotros. Eso es lo que dice el libro de Filipenses. ¿Ya? Despojándose a sí mismo, tomó forma ¿de qué? De hombre, de siervo, y se hizo semejante a nosotros. ¿Cómo es que Jesús, si se despojó personalmente, por voluntad propia, de todo su poder, tuvo poder? ¿Cómo es que Él actuó? Y ustedes se recordarán que cuando el Señor Jesucristo fue bautizado a los 30 años de edad, dice que el Espíritu Santo descendió en forma corporal y se posó sobre Él, ¿no es cierto? Después de eso fue llevado por el Espíritu Santo al desierto y allí ayunó 40 días y 40 noches. Y dice la Biblia que Jesús descendió de ese monte en el poder del Espíritu Santo. ¿Quién auxiliaba a Jesús para que manifestara todo ese poder? El Espíritu Santo, que vive ahora en nuestros corazones. Por eso, en esta iglesia predicamos acerca de fe, de esperanza, de confianza en un Dios sobrenatural, que Él hace cosas maravillosas y las hace a través del poder de su Santo Espíritu. ¿Y saben qué? Tenemos alianza con Él.
¿Cuánto le dan un aplauso con Dios? Tenemos alianza con el Espíritu Santo. Él desea darnos a nosotros toda la capacidad y el poder que Él provee o tiene. Lo único que tenemos que hacer nosotros es vivir en el Espíritu. Amén. Así que cuando hablamos de las enseñanzas del reino, tenemos que reconocer que hay relaciones. Una es la relación con Dios a través de recordar, de repasar lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Pero en segundo lugar, esa relación me recuerda que yo puedo vivir en el poder del Espíritu Santo porque soy templo del Espíritu Santo cuando soy hijo y cuando soy hija de Dios. Amén. Ahora, yo quisiera llevarles a la tercera relación de pacto en el reino de Dios. Y la tercera relación de pacto es con otros. Y esto se refiere a amar. Son 3 palabras claves que tú te vas a llevar a tu casa, a tu corazón, y que yo espero que las comencemos a vivir todos los que estamos aquí. Recordar, vivir y amar. ¿Está bien? La tercera relación de pacto con otros es amar. Juan 13:34, el mismo Señor Jesucristo les dice: un mandamiento nuevo os doy. Algunos dicen el número 11, otros dirían el 614. ¿Está bien? Pero aquí el Señor le dice: el mandamiento nuevo que os doy es que os améis unos a otros. Como yo os he amado, dice el Señor Jesucristo, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Repasemos un poco. ¿Cuántas veces en este pasaje se dice que la relación de pacto es amor unos con otros? 3 veces. Jesucristo en un breve párrafo dice a los discípulos que le están escuchando: yo les doy un mandato, un mandamiento nuevo, una enseñanza que ustedes deben de llevar a cabo, y es parte del reino de los cielos, y es parte del reino de Dios, y no pueden excluirla, no pueden decir esto no me conviene o esto no me gusta. Y es el amor. Y Jesús les dice: yo quiero que ustedes se amen unos a otros. Me imagino posiblemente a Pedro diciendo: pero este Juan no me gusta mucho amarlo, porque este Juanito siempre corre más rápido que yo. ¿Se recuerdan los que están siguiendo los pasajes, verdad? Este Juan es un aprovechado, siempre es el que busca el lugar más cercano a ti, Jesús, y no me parece bueno amarlo tanto. O alguien diría: no me gusta amar a otro. Pero Jesús está diciéndoles: ustedes tienen que amar al otro, no importa sus diferencias, no importa su personalidad, no importa si les gusta o no la otra persona. Yo les digo que tienen que amarlo. ¿Y saben de qué manera tienen que amarlo? ¿Qué dice el pasaje? Como yo les he amado a ustedes. ¿De qué manera tienes que amar a la persona que está a tu lado? A ver, mírala así, mira a la persona que está a tu lado. Véanse, por favor, entre parejas ahí. ¿Cuál es la dimensión de amor que tú tienes que tener hacia la persona que está a tu lado, a la que está enfrente o a la que está atrás? Es la dimensión del amor de Cristo.
muriendo y entregándose en una cruz por las otras personas. El Señor Jesucristo, hablando de amigos, dice: el verdadero amigo da su vida por los otros. Y Él lo hizo realmente. Esa es la dimensión de amor. Ahora, definitivamente, si nosotros evaluáramos en este momento, tal vez estamos muy lejos. Pero el Señor nos permite recordar de que parte de nuestra alianza con Él es que nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el amor es la esencia de la cultura de honor. Yo no voy a ver a la otra persona como todos la miran. Yo la voy a ver como Dios mira a esa persona. Para Dios, una persona es su imagen, es su semejanza. Tiene todo el potencial para ser extraordinario y extraordinaria. Y de esa manera yo tengo que ver a mi prójimo. En las relaciones del reino no deben haber rivalidades. En las relaciones del reino no deben haber enemistades, ni pleitos, ni celos, ni contiendas. En las relaciones del reino con otros tiene que existir el amor. Y el amor es la esencia de esa cultura de honor que predicamos aquí. Así que la gracia, el amor y la identidad de hijos sin control y sin temor es lo que nosotros tenemos que buscar en esas relaciones de amor. Quiero ir concluyendo con esta anécdota muy reciente de mi vida. Me pidieron que diera un devocional a los estudiantes del Seminario Bíblico Teológico de Guatemala. Y me dijeron: pero no queremos que usted traiga una enseñanza, sino que dé su testimonio. ¿Por qué es que sus hijos, después de tantos años, todavía están en el Evangelio? Todavía son cristianos, porque sabemos de que cuando muchos hijos llegan a cierta edad, ya no siguen en las cosas de Dios. Y posiblemente a algunos les ha pasado de aquí, ¿no es cierto? Y yo veía precisamente esto, de que no solamente la gracia de Dios permite tener hijos cristianos, sino que también el dejar ser a las personas, porque al dejarlas ser, uno reconoce que ellos son hijos e hijas de Dios. Y por eso nosotros no debiéramos de juzgar a los demás por su apariencia. Dios le dice a Samuel: no mires su apariencia, porque yo desecho la apariencia, porque él pensaba de que uno de los hijos de Isaí podía ser el rey. Yo lo desecho, dice el Señor, porque yo no miro lo que mira el hombre, yo miro el corazón. Y esa es mi relación de pacto con mi prójimo. Yo debo de ver lo que mira Dios en la persona que está cerca de mí. Y ese es mi compromiso. Esa es mi alianza con Dios. Jesucristo le dice a sus discípulos: un mandamiento nuevo doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que os améis unos a otros. En esto conocerán que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Jesús remachando en los corazones de los discípulos y diciéndoles: esto es lo importante para mí. ¿Quieres agradarme? Agrádame de esta manera, porque esto es lo importante para mí. El amor que se le debe a otros. Así que yo quiero finalizar esa predicación diciendo que como hijos e hijas de Dios
hacemos descender su reino cuando nosotros tenemos buena memoria de lo que Él hizo por nosotros. ¿Cuántos aquí podrían decir estoy agradecido por lo que Cristo hizo por mí? Pónganse de pie, por favor. Un momentito, de pie. Y así de pie nos recordamos de que Él planificó hacernos sus hijos antes de la fundación del mundo. Él pensó diseñarte y dijo, yo quiero a esta mujer en mi reino, va a ser mi hija. Yo quiero a este varón, a este hombre en mi reino, va a ser mi hijo. Y lo planificó.